Hoy tengo una misión especial. Un amigo me encargó arreglar este rincón del patio para poder aprovecharlo en las tardes, en el verano. El tema es que tiene poco presupuesto. Me dijo, bueno, aprovecha lo que hay por ahí. Y aquí estoy viendo una mesa vieja y unas sillas viejas. Por ahí las vamos a arreglar y le vamos a solucionar el problema. No te pierdas este capítulo y descubre cómo pasamos de esto a esto. Esta mesa, que está bastante deteriorada, pero se puede arreglar y la podemos dejar como nueva y le va a costar nada, muy poco. Y además hay unas sillas ahí que se las voy a incluir así como de yapa. Y en el caso de esta mesa, que claramente fue ocupada por distintos usuarios, aquí se nota que hubieron niños, cocineros, maestros, qué sé yo, entonces tiene muchos restos de grasa y cosas pegadas, que hay que sacarlas con una espátula y con un escobillón duro. ¿Por qué lo hacemos eso? Primero, porque cuando queramos lijar después, si tenemos mucha grasa ahí encima, se nos empasta la lija y no va a sacar nada de barniz, que es lo que necesitamos en definitiva. Esta tarea es de las menos complejas, pero la más importante, diría yo. Ya, pues lo último, antes de lijar, es remover todos los restos de polvo y grasa que pueden haber quedado, que no salieron con la espátula, y con detergente lo vamos a hacer, ¿ah? Con el detergente de la cocina, el típico en lavalosa. Le saqué un poco a mi consuegro de la cocina, no se dan ni cuenta. Ya, yo creo que le sacamos toda la grasa, así que está impecable para seguir el proceso. Pero como estábamos mojando esto, la vamos a dejar un rato que se seque bien y ahí seguimos. Bien, ya estamos con la mesa limpia, pero claro, aparecieron las imperfecciones, así que lo vamos a reparar y para eso se usa esta masilla de retape elemental para usar, elemental. Se aplica con una espátula, lo vamos pasándola para que se rellene bien el agujero, cuando note que ya se rellenó el agujero completo. Una vez que está seca la pasta de retape, va a cambiar un poco de color y se va a notar perfectamente. Ya tenemos listo esto y hay varias alternativas de lijar. Una es manual, que por supuesto es la que quería hacer mi consuegro porque no tiene lijadora. Prometió que se iba a comprar una, pero no, quién sabe cuánto se va a demorar. La mejor alternativa es arrendar una máquina en Sodimac. En Sodimac el arriendo es fantástico porque están todas las herramientas que uno necesita. Y de repente la vamos a usar una sola vez, no la vamos a comprar. O de repente queremos aprender a manejarla. Yo me arrendé esta y para lijar esto voy a comenzar usando una lija de grano más o menos grueso. Siempre el lijado va de la lija más gruesa a la lija más fina y uno decide qué tan fina. Aquí pasamos 100 y 120. Podría haber llegado hasta el 400, al 500, que es una lija casi un papel. Lo que uno nunca puede dejar de lado es el tradicional pedazo de lija, que bien doblado uno lo usa para las terminaciones. Por ejemplo, todas estas rendijas que acá uno las afina. Entonces yo termino aquí de pasar donde hay algunas imperfecciones en las ranuras y vamos al proceso final. Uno bien conservador podría decir, ya está lista la mesa, quedó suavecita, ahora le ponemos un barnicito, así terminamos. No, pues nada que ver. Pues. Yo me la quiero jugar. Es para el jardín, son tiempos modernos, quiero darle algún toque distinto. Y esta mesa estaba condenada al olvido, ahí tirada en un rincón, ya nadie ni la miraba. No, vamos a recuperar esta mesa, pero la vamos a hacer con clase y le vamos a poner color. Siempre es recomendable, cuando uno va a pintar sobre madera, aplicar un primer. O sea, es una pintura, es una base inicial que le va a dar mejor adherencia y por lo tanto la otra va a correr suavecito y va a ser pareja. Pero el primer además, estaba leyendo acá, tiene un montón de características buenas. Resiste al hongo y al moho, esto es madera, fantástico. Exterior, mucho mejor todavía. Se puede repintar después con cualquier acabado, que es lo que vamos a hacer. Sella y bloquea las manchas y en fin, hay un montón de cualidades que si usted no le echa primer, lo más probable es que le quede malo. Así que apliquémoslo. Listo, ahora una horita para que esto se seque y venimos con la pintura definitiva. Bien, esto ya está seco, voy a usar una pintura en aerosol, una pintura multipropósito y elegí a propósito un color turquesa para que dé buena vida ahí, a mí me encanta y yo estoy seguro que a mi consuegro también le va a gustar. Usted sabe que esto hay que agitarlo bastante, ya lo estaba revolviendo antes y tiene una piedrita adentro que es la que suena y vamos disparando entonces. Cuando uno va pintando estos entablados así, que tiene
un lado por aquí y un lado por allá, la vista, ¿no es cierto? Uno tiene que asegurarse de pintar por los dos lados, porque yo desde este lado aquí lo veo perfecto, pero desde acá faltan todas las ranuras, así que vamos a tirarle un poquito de pintura ahí. Bien, dejamos secar una hora y damos la segunda mano y con eso el acabado va a quedar perfecto. Me encanta cómo quedó este color, así que está perfecto. Y las sillas que encontré para esto también las pinté igual, así que vamos a armar un conjunto re bonito. De repente uno tiene que ponerle un poco de ganas y un poco de imaginación. ¿Qué iba a pensar? Una mesa que estaba ahí camino del botadero. Estas sillas que nadie sabía qué hacer con ellas. Los cojines aparecieron una vez y estaban dando botes por ahí. Los juntamos todos, les pusimos un poco de tinca y aquí están. Armamos un ambiente perfecto. Ahora disfrutamos el jardín, disfrutamos todo el verano. En la descripción te voy a dejar los links donde puedes encontrar todo lo que usamos acá. Así que podríamos concluir, ¿solucionamos? Solucionamos. Y hay que disfrutar esto, así que aprovecha, suscríbete y activa la campanita. Hay mucho contenido que te va a llegar y te va a servir mucho para la casa. Y por supuesto, todo lo que hay acá lo puedes encontrar en Sodimac, en la app y en sodimac.com.